me entusiasmaba la poesía y de alguna forma de ahí viene la conexión con Oscar Wilde y la importancia de llamarse Ernesto. Y la casualidad de que en esa obra hay un personaje que se llama, que utiliza el nombre de Bunbury para tener una doble vida. Cosa que me parecía fascinante. Y luego había una amiga del grupo que se llamaba Eva Bunbury, el grupo de amigos. Entonces me pareció como una cosa mistérica, mágica, de conexión entre varios puntos. Estas cosas que se te ocurren de joven, hay veces que las piensas, pues como el nombre de Héroes del Silencio. Yo hay veces que mirando hacia el nombre digo, ¿pero es un buen nombre o...? Dicen que en la vida no existe la casualidad. Y Enrique Bunbury tuvo muy claro con esta experiencia que tuvo. Cuando él desde muy niño decidió ser un artista, tuvo muy claro que debía de crear un personaje al cual tenía que darle un nombre, debido a que él quería separar su vida privada con su vida artística. Y esto lo podemos ver mucho más claro en el libro biográfico Héroes de Leyenda de Antonio Cardiel. Página 49. Él mismo ha declarado que su infancia fue dichosa, al menos para los estándares de un muchacho zaragozano de clase media acomodada y perfectamente estructurada. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Enrique entró en la adolescencia. Elvis Presley se había colado en sus venas, el cine y la poesía también, y el conflicto dentro de la familia y los colegios se manifestó en toda su crudeza. Con su actitud indomable e inconformista, ya tenía material necesario para poder empezar a escribir sus letras. Página 50. Desde Héroe de Leyenda hasta La espuma de Venus, sus letras reflejaron su tormentosa y agitada personalidad, en conflicto continuo consigo mismo, con sus semejantes y su entorno, con su familia. Su nombre artístico viene de una chica llamada Eva Bunbury, y según él, de una serie de circunstancias que rodeaban su vida en ese momento. Tenía 14 años. Vivía también una época Oscar Wilde, y leyendo una de sus obras en la que un personaje utiliza el nombre Bunbury para ocultar la vida paralela que lleva. En aquel momento me parecía que un músico debía tener una doble vida, una cara pública y una vida privada. Entonces veía lógico diferenciar desde el principio esas dos facetas, quizá incluso para no confundirme. Así, su padre veía por la calle o en la prensa el anuncio de una de sus actuaciones, no se daría cuenta, no se presentaría para impedírselo. Página 51. Él quería lanzarse al complicado terreno de la música a pesar de todos los inconvenientes, y quizá creyó que con ese cambio de nombre las cosas serían más fáciles o al menos más discretas. Como podemos ver, el decidir ser un artista es algo sumamente complejo, porque se puede entremezclar el personaje con la vida privada. Y eso él tuvo cuidado de querer evitar. Esto no quiere decir que él no tenga su cabeza muy bien amueblada. Al contrario, es una persona con un nivel académico bastante alto. Y veamos acá quién es en realidad Enrique Bunbury, según las declaraciones de Antonio Cardiel. Era un tipo excelente. Yo con él os comentaba que tenía muchísimas charlas, hablábamos de literatura, de lo divino, de lo humano. Era un tipo que tenía muchísimas inquietudes culturales. No hablabas de chorradas con él. O sea, era un tipo que podías hablar de filosofía, de literatura, de lo que te daba la gana. Era un tipo muy informado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que soy un gran lector, y ya ves que tengo aquí detrás una parte de mis libros, pues con él no tenía ningún problema para hablar de muchísimos autores de literatura, de cine, le encanta el cine, le encanta la música, le encanta el teatro. Un tipo que es muy culto, que era una excelente persona. Entonces podemos ver de que Bunbury no es Enrique Ortiz de Landázuri y Sarduy. Son dos personajes totalmente distintos. Bunbury siempre ha estado en el ojo del huracán, es una persona bastante polémica y lo ha denotado siempre en entrevistas, cuando hace algún tipo de comentario, y de alguna manera siempre se le ha recriminado o le hemos recriminado ese tipo de manifestaciones. Pero como hemos visto, él ha podido separar su vida artística con su vida privada. Entonces, cuando él es acorralado con algún tipo de situación o algún tipo de cuestionamiento en la que lo colocan contra la espada y la pared, ahí sí que no podemos saber quién es el que responde, si Enrique Ortiz de Landázuri y Sarduy o Bunbury, o si en realidad el que se está manifestando es la combinación de los dos, Enrique Bunbury.